Bien, buenos días. Ya estamos aquí de nuevo. Gracias a Dios, gracias por su amor, gracias por su misericordia. Estamos aquí y estoy aquí rodeado de mis hermanos, con la alegría de saber que están allá conectados. No quiero ver la conexión porque a veces me anima, a veces digo, no, no está tal persona o etcétera. Yo quisiera que estuvieran todos. Quiero imaginarme hoy, quiero soñar, quiero cerrar mis ojos y pensar que están todos los que necesitan, todos necesitamos, pero todos los que en este momento me gustaría que escucharan la palabra de Dios y quiero soñar eso. Quiero cerrar mis ojos y decir al Señor gracias porque quien hoy ha de escuchar tu palabra necesitaba tremendamente escuchar tu mensaje, Señor. No precisamente a mí, pero tu mensaje, Padre bendito. Entonces, le quiero dar gracias a Dios por eso. Y me gustaría orar para comenzar, antes que decir cualquier otra cosa, ponernos en las manos del Señor. Eh, no sé si todo está bien. Vamos a darle gracias a Dios, ¿vale? Padre bendito, Señor. Queremos darte gracias, Señor, porque hoy amanecimos, hoy abrimos los ojos, Señor. Gracias a tu bendita voluntad, Señor, porque tú eres dueño de todas las cosas. Tú creaste todas las cosas, Señor, y las cosas pudieran cambiar en un instante, Señor, pero todo está en tu control, Señor. Y porque todo está en tu control, Señor, yo sé que quien hoy está ahí es porque tú, Señor, lo has traído. Porque igual que a mí, Señor, tu palabra siempre, siempre me trae convicción. eh, a veces, como a mí también, duele, eh, pero qué bueno que duela, qué bueno que llegue al corazón, Señor, y arranque de todo lo que estorba para poderte amar, para poder gritar, Señor, que te amamos, Señor, y que damos gracias por tu perdón y que damos gracias, Señor, por tu Señor, y que damos gracias por todas las cosas, Señor, porque cuando entendemos quién eres tú, Señor, todas las cosas, Señor, todas las cosas tienen un propósito en nuestras vidas. Así es que te doy gracias por la vida de cada persona ahí presente, por los que estamos aquí, Señor. Y, Señor, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame en este lugar, que tu Espíritu Santo haga viva esta palabra, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, me haga a un lado, Padre bendito, y seas tú usando este instrumento, Señor. Lava mis manos, lávame, Señor. Eh, es aquí cuando por un instante de tu vida, Señor, por un instante de mi vida me siento limpio porque tú estás aquí, Señor. Y por un instante daría todo, Señor. Daría todo que todos pudiéramos ser ese anhelo, Señor. Estar contigo más tiempo porque es cuando estamos en paz y estamos mejor. Te doy gracias por este tiempo en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Ando así como con los sentimientos cruzados, los cables cruzados por muchas situaciones. Y quiero comentarles que ayer me tocó manejar y solo, como por 3 horas, no, casi 4 horas. Y 3 horas con 59 minutos fui llorando, un minuto ya como que me calmé, no es cierto. Pero de veras que pasar un tiempo pensando y meditando en la palabra del Señor trae convicción, ¿no? Trae convicción. Eh, yo vi este capítulo 11 y cuando lo leí, al principio mi primer pensamiento fue, ¿qué voy a hacer? Porque ya hablamos 3 veces o 2 veces de lo que sucedió con Pedro y de lo que sucedió con Cornelio. Y dije, se me hace que lo saltamos y hacemos otra cosa o lo saltamos y Dios me fue abriendo el entendimiento, abriendo los ojos y, y me dio imágenes de cómo expresar su palabra. Y la primera imagen fue esa que les dije ahí, ¿no? Gracia, no religión. Es el título de esta prédica, gracia, no religión. Creo que eso es lo que yo buscaba al principio, fue la forma en la que yo busqué del Señor. No sabía ni qué era gracia, no sabía ni qué significaba, pero no quería religión. No entendía la gracia, eh, no sabía lo tremenda que es la gracia, pero no quería religión. Porque religión, la religión ya tenía
cierto yo rechazo a la religión, a todas las cosas que se hacen y se deben hacer según cierto grupo, según ciertas personas, y no quería nada de eso. Así es que fui comprendiendo la gracia. Y no quería ser parte de una iglesia o de un grupo, de hecho no quería ir a la iglesia, eh, porque, no quería ir a la iglesia porque, perdón, porque había muchas cosas que yo había visto antes, ¿no? La iglesia formal o la religión tradicional, también los pequeños destellos de algunos grupos con los que tuve contacto y que no estaban bien, ¿no? Este, andaba yo buscando, pero no quería religión. Andaba yo buscando, pero no quería religión. Ahora, entender la gracia es el resultado de entender qué tan lejos estamos, qué tan incompletos estamos delante de Dios, ¿no? Para entender la gracia hay que poner los pies en la tierra y ubicarnos como seres humanos finitos. Hay que entender que no somos eternos, hay que entender que no las podemos todas. Tal vez será cuestión de la edad, no sé, pero cuando estás de 15, 16 años, crees que todo lo puedes, que todo lo puedes hacer, te sientes hasta inmortal, ¿no? Crees que puedes volar y tienes hasta fuerza pues para contradecir a tus papás, ¿no? Y hasta para criticar a los que te quieren dar un consejo. Porque dices, no saben lo que yo ya sé. Los 15, 16 años, cuando empieza esta edad, a mí me pasó, no estoy criticando a nadie, lo que estoy diciendo es, mi sentimiento era, no saben lo que yo ya sé, ¿no? Eh, Mi mamá, pues, estudió la primaria y cuando yo empecé a estudiar algo de matemáticas un poco elevadas, yo, mi mamá no me entiende porque no sabe, o sea, si supiera lo que yo sé, ¿no? Y, y, y no entendía yo lo que era la gracia porque siempre estaba yo pensando que por efecto de la religión, no entendía yo la necesidad que tenemos todos de un Salvador, ¿no? Eh, de nuevo, hay un tiempo en la vida de todos que nos creemos superiores, que nos creemos poderosos. Normalmente es en la juventud, pero conozco algunos adultos que ya de grandes siguen pensando todavía que no necesitan más que lo que han logrado, ¿no? No sé en qué momento uno tiene que llegar a decir, Señor, si no fuera por ti, wow, ¿dónde estaría? Ayer iba yo manejando y, y bueno, he estado escuchando prédicas, pero tú sabes, vas manejando 3 horas solo, 4 horas solo. Entonces agarré y de repente puse algunas canciones de las que a mí me gustan, ¿no? Siempre que pongo canciones y que hacemos, luego jugamos karaoke, de vez en cuando mi esposa y yo, o reuniones familiares, y me dice esposa, pero ya modernízate, ¿por qué siempre las mismas? Y entonces, la última vez que me dijo eso, sí me sentí así como, pues, ¿qué voy a cantar? Oh, ya sé. Entonces empecé a cantar la de este señor famoso, que es muy inspirado, que canta una canción que dice, "And I want to go to-". Entonces dije, voy a cantar esa porque ya soy más moderno, pero no me quedó. Y luego le dije a mi esposa, bueno, pero las que a mí me gustan son las viejitas, pero bonitas, ¿no? Y ayer iba yo cantando algunas de esas y meditando en la palabra de Dios, meditando en todo esto, fíjate lo que pasó. Hoy voy a estar ya muy llorón, ¿eh? O sea que perdónenme. Iba yo cantando y de repente apareció una canción de las que yo cantaba cuando era joven, cuando, cuando era limpio, cuando no había ensuciado mi vida con tantas cosas. Y la canté así, iba yo solo, iba yo cantando como un loco. Y le daba gracias a Dios porque algún día fui limpio. Algún día en mi juventud tuve sueños bonitos y bueno, la vida me llevó y de pronto cuando cometes pecado, y no quiero decir pecado así, pecadotes, pero haces cosas que no están bien. Eh, una de dos, o te encierras
y cierras tu entendimiento y haces lo que hacemos muchos durante esa época, que no quieres que nadie te diga nada porque tú estás bien, que no quieres explicaciones porque en este momento lo estás disfrutando, lo que sea, ya sea adulterio, ya sean drogas, ya sea chisme, ya sea fama, ya sea eh, economía, lo que sea. En ese momento, cuando uno piensa que la está logrando, que la estás disfrutando, no quieres que te diga nada porque los demás no entienden. O sea, eh, no, y te vuelves, nos volvemos, ¿no? Algo horrible. No quieres que nadie te explique y, y no quieres que nadie te hable, nadie te diga qué está pasando. Eh, Estás mal, no quieres. Pero ¿sabes qué también provoca eso? La religión. La religión provoca que haya un rechazo a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la religión, si lo quieres apuntar como definición, religión es todo intento del ser humano por reconectarse con Dios. Religión es todo intento, todo proceso, toda norma, toda regla, toda actitud, eh, toda letanía, todo sacrificio que el hombre quiere crear, quiere formar, quiere cumplir para acercarse a Dios, para tener el derecho de estar delante de Dios, ¿no? Ya sea que te aprendas muchos versos, ya sea que te aprendas muchas oraciones, de estas que tienes que repetir 4 o 5 veces la misma, etcétera, etcétera. Ya sea que tengas que ir cuántas veces a cierto lugar, a la iglesia o el templo. Religión es todo intento que el hombre propone para estar cerca de Dios. Y bueno, si es intento del hombre, siempre va a haber cuestiones, siempre va a haber defraudes, siempre va a haber desilusiones, siempre va a haber sinsabores. Eh, por una parte es el ser humano, ¿no? El que provoca esos sinsabores porque somos inconstantes. En nuestras propias fuerzas no podemos nunca hacer las cosas también para tener derechos a estar delante de Dios. Y como somos inconstantes, y lo hablo en general, algunos más inconstantes que otros, pero somos inconstantes, ¿no? Y fallamos. Por ahí hace daño la religión. Pero por otro lado, también está el enemigo, este mentiroso, este acusador, que todos conocemos, que tiene una estrategia, Dios mío, de veras. Hay que conocer las estrategias para saber cómo nos ataca. Este enemigo primero te hace burlas, ¿no? Cuando empiezas a acercarte, bueno, antes de acercarte, primero te muestra los errores de los demás. Y aparecen ahí periódico, aparece ahí noticias, qué tal pastor, qué tal sacerdote, que todo, ¿no? Entonces, este mentiroso se encarga de mostrarnos los errores de incluso de nuestro amigo, de nuestro familiar, que empieza a buscar de Dios, viene el diablo y te muestra sus errores. Y al mostrarte sus errores, tú que no quieres acercarte, tú que no quieres venir a este principio, dices, yo lo conozco, o sea, yo sé quién es. Pues sí, y, y el diablo viene y te muestra los errores. Déjame decir que ten cuidado cuando veas los errores y los pecados y te enteres de los pecados de alguien, ya sea de un famoso eh, religioso, de un famoso sacerdote, de un famoso pastor, ten cuidado. O ya sea alguien que te está hablando de la palabra de Dios, un familiar, un amigo, un vecino. Cuando te enteres de sus pecados, ten mucho cuidado. Ora inmediatamente. Y yo diría, ten hasta un poco de temor, o mucho temor. ¿Sabes por qué? Porque el diablo anda muy cerca de ti. El diablo te está susurrando las cosas que los otros están haciendo mal, sobre todo los que te quieren predicar, para que digas, mira, también ese. Yo no quiero ser así, ¿no? Y alguna vez he escuchado eso, ¿no? Una vez le compartí a una persona que consideraba mi amigo, y con mucho sentimiento, con mucho cariño, me acerqué para preguntarle, digo, para compartirle el evangelio, y me dijo, por favor, yo te conozco, o sea, yo sé que has andado, y yo dije en ese momento, el diablo estaba ahí y me aventó todo mis errores y dijo, nada, ya no quiero nada de eso. Y ya, es más, terminó la amistad porque me llamó,
hipócrita. Y, y él siguió en sus caminos. Eh, no lo conocen, así que puedo comentar. Se estaba haciendo rico de la noche a la mañana, esa historia de que empiezas a vender algo que es prohibido. Y en 3 años ya tenía carros y había comprado una casa de contado y ya ves, tú andas allá metido ya. Este, 5 años después entró a la cárcel, 5 años después salió. Una vez me lo encontré cuando ya salió en un lugar, se veía totalmente diferente. Y luego hace unos años me enteré que en un pleito de cantina, murió, eh, murió. Y bueno, pienso en su esposa y en sus hijas, ellas regresaron a México. Eh, son de esas historias que dices, ¿cuándo vamos a aprender? Tener prosperidad o tener economía o tener haciendo lo malo, nunca, nunca, nunca es permanente, nunca, nunca, nunca queda como algo estable, ¿no? Ese es el enemigo el que anda trayendo esas mentiras. Bueno, y entonces este amigo, cuando tú conoces, más bien cuando conoces los errores de alguien, ten cuidado porque el diablo es el que se encarga de esas cosas. Entonces, si tú te das cuenta del pecado de alguien que te ha estado hablando del Señor, ora por esa persona. Ora por esa persona, ora por esa persona, pídele al Señor y de paso, dile, Señor, no me dejes escuchar esto, porque la religión en sí ha provocado eh, que se cree una barrera alrededor de la verdadera palabra de Dios, de la palabra de Dios, del mensaje de salvación. Ah, y voy a decirte esto, ¿no? En la invitación puse algo así como, es mejor ponerse la camisa que ponerse un disfraz, o la playera que ponerse un disfraz. Y te voy a explicar por qué, porque quiero que tengas en mente lo que la palabra de Dios tiene para nosotros hoy y cuál es el objetivo que persigo al final de todo esto. Mi objetivo es que tú prefieras eh, ponerte una playera, como la playera del equipo, campeón, o la playera de tu equipo favorito, y que lo puedas así eh, expresar tranquilamente. Que solo porque traes la playera exprese a quién le vas, ¿no? Eh, Ese es mi objetivo, porque parte del objetivo también es que no te acostumbres a ponerte un disfraz. Yo creo que en la calle puedes andar con la playera de tu equipo tranquilamente todos los días, pero con un disfraz, pues será yo creo que nada más el día de que se disfrazan o un día y lo tienes que dejar porque pues ni modo que andes con el disfraz del hombre araña todo el tiempo, ¿no? O de Hulk, ¿no? Una vez vi un señor amigo que está así como pasadito entonces como se ve el pasadito de y se siente grande, se disfrazó de Hulk, de este hombre verde. Y, y un amigo se acercó y le dijo, ¿de qué vienes disfrazado? ¿De Hulk? Ay, dice, yo pensé que venías de carnitas en salsa verde. O sea, qué feo que le dijo así. Pero un disfraz no lo puedes traer todos los días. Así es que es mejor la playera que un disfraz. Y el disfraz a veces es la religión. Y vamos a ver por qué. Estamos en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Tiene mucho, mucho que ver lo que hoy vamos a aprender. Capítulo 11 del libro de los Hechos. Vamos a leerlo con la ayuda de nuestro Señor. Vamos a tenerlo en la pantalla. Eh, ¿Sabes qué? Sí voy a irme deteniendo un poco. Me gustaría leerlo todo, pero quiero irme deteniendo un poco para poder hacerlo en estas tres separaciones que yo encontré, ¿no? Que tenía o que Dios me enseñó que podía compartir. Hechos capítulo 11, versículo 1 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro, eh,
Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, no, Señor, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Eh, y en el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu sobre todos, sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Déjame detenerme hasta ahí para sacar algunos puntos. Primero, estaba escuchando a un pastor y me pareció cómico, pero lo quiero repetir. Eh, Dice que la velocidad con la que viaja el chisme es más alta que la velocidad de la luz. Dije, ¿cómo? Sí, dice, el chisme viaja mucho más rápido que la velocidad de la luz. ¿Por qué? Dice, mira, Pedro todavía no llegaba a Jerusalén, pero el chisme ya había llegado. El chisme de que allá en Cesarea, habían sucedido cosas y que unos gentiles habían estado comiendo con Pedro o Pedro comiendo con unos gentiles. Y, pero fíjate cuál era el chisme. El chisme era, versículo 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, o sea, los apóstoles y los judíos ortodoxos que estaban ahí en Judea en su sinagoga, y se oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Cuál era el chisme? Que habían recibido la palabra de Dios. Y dije, wow, qué bonito mensaje, es para alegrarse, ¿no? Pero fíjate lo que sucede en una persona, en un grupo de personas que se tienen más atención en su religión, es decir, en la estructura de su organización, que en el milagro de salvación. Fíjate qué tan fuerte puede ser el bloqueo de, bueno, aquí hacemos las cosas aquí, así, y todo lo demás pudiera ser malo, ¿no? Aquí hacemos las cosas de esta manera y de esta manera y de esta manera, y todo lo demás está equivocado. La religión a veces tiene esas cuestiones, ¿no? De te tienes que vestir de largo, y te tienes que hacer esto, no puedes peinar, no puedes bailar, no puedes gritar, no puedes esto. O sea, la religión pone ciertas cosas. Ahora, vamos a ponernos de acuerdo. A veces hay necesidad en ciertos grupos, en ciertas sociedades, en ciertos momentos, de poner ciertas restricciones por el beneficio de las personas, ¿no? Pero esas restricciones no deben considerarse o no deben formarse como reglas inevitables, ¿no? E imborrables. Por ejemplo, si en una población
como sucedió en México, en Chiapas, por mucho tiempo, cuando el evangelio empezó a llegar, donde había mucho alcoholismo, donde había un grado de alcoholismo bastante alto, ¿no? Y déjame decirte, nomás como detalle, ¿sabes por qué había tanto alcoholismo? Resulta que los dueños de los sembradíos ahí o de los lugares que estaban, tenían la misma práctica que hace muchos años, algo así como la lista de raya. Es decir, eh, las personas no les pagaban en los tiempos de revolución, sino que trabajaban y iban a la tienda del dueño de la hacienda y como no les alcanzaba con lo que tenían para comprar, entonces empezaban a quedar en deuda. Ok, te llevas 2 kilos de huevo y nada más te alcanzó para uno. Bueno, te apunto que debes 1 kilo de huevo. ¿Debes azúcar? Ok, te voy a dar 2 kilos, pero me debes uno. Entonces le empezaron a hacer una lista que a veces ya no tenían ni qué pagarles, sino que iban a la tienda y sacaban la lista de raya y veían, ok, mira, ya debías uno, ahorita estás, ok, te voy a dar uno y te tacho el de antes, pero también te voy a poner esto. Y entonces había una negociación que ya no era parte de traspaso económico, sino imagínate, trabajaban acá, les pagaban con cosas que además se los vendían a su precio, etcétera. Bueno, en Chiapas lo que sucedía es que les convenía que hubiera esta dependencia al alcohol, entonces las mismas empresas que contrataban a las personas pusieron varios bares o muchos bares y las personas tenían una gran cantidad, el nivel de alcoholismo había subido bastante. Llegué a las iglesias evangélicas y empezaron a predicar el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de la salvación, y parte de la norma es que no tomaran un día antes para que llegaran a la iglesia en sano juicio. Y si alguien llegaba así medio alcoholizado, sí lo dejaban estar, pero hasta atrás, ¿no? Eh, en un momento dado, esas reglas funcionan, porque a veces el ser humano es tan débil que necesitamos ciertas restricciones, ¿no? Eh, Tengo como andar bien llorón. Cuando, cuando no tienes a alguien que te esté recordando, que te esté ubicando, como seres humanos tenemos la tendencia a volver a las malas cosas. Entonces, gracias a Dios, mi esposa tiene ese talento y ese don de decirme con palabras muy amorosas, muy sutiles, que la estoy regando, ¿no? Y me molesta cuando es verdad. No sé si a ti te pase, ¿no? No te digan, porque, cómo duele que te digan que estás mal, y sí, cierto, estaba yo mal. Eh, entonces, es parte de las reglas, es eso, que para podernos salir, ayudar, rescatar, haya ciertas normas. La religión en ese sentido es buena, pero debe ser flexible o temporal, o más bien, debe poner más atención o más peso en en lo que dice la palabra del Señor, por ejemplo, en lo que dice la palabra del Señor. Fíjate que Lucas capítulo 24, versículo 46 y 59, nos habla un poco de cuál era el mensaje que Pedro llevó a esas personas allá en, Cesarea o Cesarea. Lucas capítulo 24, versículos 46 al 59, te lo quiero leer porque me pareció muy interesante y muy... Lucas capítulo... oye, con razón dije, ¿qué me pasó? Con razón. Es que me fui hasta Juan, discúlpeme, ¿no? Discúlpeme, espérenme. Lucas capítulo 24, versículo del 46 al 49, perdón. Con razón dije 59, mi Biblia no tiene eso. Ok. Lucas capítulo 24, versículos del 46 al 49 dice, eh, el versículo 46 dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que- y, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén, y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré una promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Aquí Lucas está haciendo referencia primero a este mensaje que nuestro Señor Jesús les dijo: no se vayan, quédense aquí hasta que venga el Consolador. Y sucedió en Hechos, ¿te acuerdas? Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo y los llenó de poder para predicar el Evangelio. Pero el versículo 47 no fue que les dijo, vayan y díganles que tienen que dejar de hacer esto, que tienen que dejar de hacer aquello, que tienen que vestirse así, que tienen que circuncidarse, que tienen que hacer, dice, para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento y perdón de pecados es el Evangelio. No se puede predicar beneficio, no se puede predicar bienestar, no se puede predicar economía, riqueza, no se puede predicar triunfo, no se puede predicar esto sin predicar el arrepentimiento. Y para predicar acerca del arrepentimiento hay que predicar acerca del pecado. Entonces, si una persona no reconoce que está en pecado o que está haciendo las cosas que no le agradan a Dios, porque cada vez que decimos pecado, en algunos lugares se oye así como, oh, ya van a empezar los hermanitos de la cansada. No, pecado es toda cosa que ofenda a Dios. Entonces hay que hablar del pecado, las cosas que estamos haciendo que no le agradan a Dios. El arrepentimiento es pedirle a Dios y más bien que te duela hacer esas cosas. Una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. Remordimiento es, y ya me cacharon, híjole, qué pena, qué pena, ¿no? Ese es remordimiento, qué pena, disculpa, disculpa, no lo vuelvo a hacer, ¿no? La promesa a la esposa, no vuelvo a tomar, no vuelvo a fumar, no vuelvo a... Ese es remordimiento, ese es, te cacharon, ¿no? Arrepentimiento es que te duela hacer cosas que le ofendan a Dios. Y por ende, que le ofendan a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Y qué feo, ¿eh? Cuando Dios te trae el pecado y te hace ver que lo que estás haciendo no es algo sencillo, ¿no? Ah, pues todo el mundo lo hace. No, cuando Dios te habla y te confronta, te hace ver que lo que estás haciendo le desagrada a Él, no le gusta a Él. Que cosas tan sencillas, ¿no? Como el que toma o el que fuma. Este, yo, cuando te trae ese ejemplo a la convicción, te trae convicción, incluso el fumar, que pueda decir la persona, pues muchos fuman, o sea, incluso hay padres que fuman, etcétera, pero la cuestión es, ¿tú crees que ese olor le agrada a Dios? Digo, si le desagrada a tu familia, si tus hijos de pronto se dan cuenta que fumas, o tus nietos, o lo que sea, y les choca el olor, ¿no crees que a Dios le molesta eso? Y entonces cuando te das cuenta que lo que haces, l- Dios no lo quiere ver, Dios lo rechaza, a Dios no le gusta, te duele. Ahí es cuando hay arrepentimiento. No tanto, eh, no tanto que no le guste a tu familia, no tanto que lo que estás haciendo, ay, ok, pero pues es, o sea, el que jura por no tomar, el que jura por hacer algo, está quedando, tratando de quedar bien con su familia, ¿no? Pero, pero ahí nada más hay este remordimiento. Arrepentimiento es cuando pones las cosas delante de Dios y te das cuenta que lo que haces no le agrada a Dios, que lo que haces provoca que Dios tenga que hacerse, o sea, dejarte un poco, porque no le agrada, porque no le gusta, porque no puede haber suciedad, no puede haber maldad delante de Dios. Y es ahí cuando el pecado, lo que quieras, ¿no? Alcohol, drogas, adulterio, pornografía, morbosidad, chisme,
eh, eh, robar. Cuando te das cuenta que esas cosas a Dios no le agradan y que tú las estás haciendo y te das cuenta que es lo que impide, no, no que impide, pero que a Dios no le gusta verte así, te duele. Busca entender qué estás haciendo que le duele a Dios, que Dios lo detesta, que Dios lo rechaza. Busca entender que eso que estás haciendo no puede estar delante de Dios. Y me pregunto, ¿quieres estar delante de Dios con tu pañal sucio? O sea, imagínate que alguien quisiera abrazarte y trajera un pañal, y sobre todo un adulto, ¿no? Un pañal de adulto, así sucio, y quisiera abrazarte. ¿Qué harías? O sea, lo quieres mucho, que es, incluso es tu papá, tu mamá, lo que sea, pero trae el pañal con, o sea, no quiero expresar, pero imagínate, y te va a abrazar con, no le dirías por lo menos, ponlo a un lado, o sea, eres una persona, te quiero mucho, pero ponlo a un lado, porque no te puedo abrazar con eso, ¿no? Imagínate pensar que Dios puede estar con nosotros cuando estamos con nuestro pañal de pecado sucio, y andamos con él, ahí queremos llegar y... Disculpa, a veces las expresiones que tengo son muy personales, pero trato de explicarte, ¿no? ¿Cuál es ese sentimiento? Y aquí dice que el evangelio que está predicando Pedro, o que predicó Pedro, es el evangelio del arrepentimiento y el perdón de pecados. Cuando hay eso, entonces hay una convicción. Ahora dicen, pero es que yo no he pecado, o sea, la verdad es que no sé por qué dices que debemos arrepentirnos. Bueno, esto no es algo oculto, pero Isaías, por ejemplo, Isaías 43 en el versículo, Isaías 53, perdón, eh, nos dice en el versículo 6, todos nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Todos los pañales sucios de tu pecado y de mi pecado fueron embarrados en el cuerpo de nuestro Señor Jesús, en el cuerpo, para que sigamos con la imagen de alguien limpio, digno, y tu pañal de adulto, ya no de bebé, de adulto, fue embarrado en su rostro, porque dice que lo escupieron, ¿te acuerdas? Fue embarrado en su cabeza porque dice que le pusieron una corona de espinas. Tu pañal lleno de, lo pusieron en sus heridas. Tu pecado, mi pecado, Dios lo cargó sobre él, para que con su sangre él pudiera lavar ese pecado. Eso es lo que está predicando. Eso fue lo que dice eh, Hechos capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, habían recibido el concepto del arrepentimiento, del perdón, de la salvación, el mensaje de salvación. Habían recibido, ellos habían recibido, ya habían entendido. Y llega Pedro, ¿y qué crees que hace la religión? La religión se pone a pensar y a ponerle peso en las cosas y las costumbres. Fíjate, ¿por qué, por qué dice que confrontaban a Pedro? ¿Por qué disputaban? ¿Por qué lo rechazaban? Según el versículo 2 dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban, es decir, lo confrontaban, estaban en desacuerdo con él, los que eran de la circuncisión, es decir, cuando dicen los de la circuncisión, estos judíos ortodoxos que le ponían mucho peso al hecho de que eran un pueblo específicamente, dice, especial para Dios, y hasta se habían circuncidado para mostrarle a Dios que estaban con él. O sea, estos grupos de circuncisos veían con desprecio a los que no estaban circuncisos, normalmente les decían incircuncisos. Tengo un amigo que se llama Luigi, su palabra es chistosa, pero dice, estos incircuncisos, ¿no? Cuando quiere jugar con hablar de alguien que está en pecado, ¿no? Bueno, pues aquí estos hermanos circuncisos, ¿por qué le reclamaron a Pedro? Dice el versículo 3. ¿Por qué has entrado en casa de hombre, en incircuncisos y has comido con ellos?
No sé si entiendes lo ridículo de lo que está pasando aquí. La religión les bloqueó la alegría de saber que otros habían venido a la salvación, habían venido al perdón, se habían arrepentido, habían recibido el Espíritu Santo, habían pasado de muerte a vida. Eso que debe ser una alegría, se les olvidó por la religión, porque un judío no puede juntarse con un incircunciso, con un gentil, menos comer en su casa. Porque comer es algo así, un símbolo como de amistad, ¿no? O sea, cuando tú invitas a alguien a comer a tu casa, estás tratando de construir una amistad, si no es que ya la tienes, y si ya la tienes, pasas un tiempo excelente y maravilloso con alguien que invita, véngase a comer a la casa, y haces lo que quieras, ¿no? Pero comer en la casa eh, habla de un deseo o de una cercanía que ya está ahí, ¿no? Entonces te dicen, ¿por qué te acercaste? ¿Por qué comiste en casa de gentiles? La religión impide que veamos las maravillas de nuestro Señor. Ah, la religión es a veces como un disfraz, lo que decía, ¿no? Hay personas que el domingo se ponen el disfraz del hombre araña o de cristiano y están dentro de la iglesia y son los mejores cristianos y qué bonito hablan y qué bonito dicen y aguas, dice mi esposa, aguas, ¿no? Porque cuando estoy aquí me tengo que poner el disfraz, dice mi esposa. Es más, a veces cuando paso aquí me dice, espérame, que súbete el cierre y me espanta, dice, no, el de la máscara, pues ya me subo. Porque dice que entre las bromas, ¿no? O sea, mi esposa me quiere mucho y es bueno que esté, siempre ella, como decía al principio, es bueno tener a alguien que te esté hablando de las verdades, ¿no? O sea, hablando de que, hey, y con todo amor y todo, pero me dice, ¿no? Y jugamos con eso de la máscara, ¿no? Porque esto surgió, a veces íbamos a una iglesia y parecía que todos traían máscara, que todos eran el hermano, la hermana. Salíamos de la iglesia y dejaban el disfraz de cristiano y ya. Entonces, sin embargo, después conocí otro grupo de hermanos que traían la playera de cristiano. Y luego te voy a explicar dentro de este pasaje qué es mejor, la playera que el disfraz. Aquí estos hermanos se pusieron a criticar. Ahora, ya hemos visto lo que Pedro va a tratar a decirles aquí. Les explica la visión de Cornelio y su visión. Así es que como ya lo hemos leído, solo quiero resaltar un punto, porque yo también cuando lo leí dije, otra vez, bueno, tres cosas, dos cosas importantes. Cuando tú ves una repetición en la Biblia, cuando algo se repite, es porque Dios quiere poner énfasis en eso, ¿sí? Cuando Dios quiere que algo quede grabado en su corazón, se repite. De hecho, nuestro Señor Jesús, cuando quería decir algo y que pusiéramos atención, decía, de cierto te digo. La repetición es la estructura gramatical o la estructura de hablar en hebreo, marca señal de que eso es algo muy importante. Y aquí se repite tres veces cómo Pedro tuvo esa visión y cómo Cornelio también tuvo una visión. Pero no me preguntaron, yo de repente me pregunté, cuando vi una imagen, no sé si la puse ahí, que dice que bajó un lienzo y dice aquí este, que bajó ese lienzo, el versículo 5 y dice que cuando fijé los ojos en él, vi el versículo 6 cuadrúpedos, terrestres, fieras, reptiles y aves de los cielos. Y, y luego la voz que decía, mata y come, dije, o sea que en la imagen que puse había un león y había una serpiente y había esas cosas. Dije, o sea, ¿ahora sí se puede comer eso? O sea, se puede comer leones y serpientes y esas cosas, pero ayer que venía meditando, ah, esta palabra subraya en tu Biblia si quieres. Capítulo 11 versículo 6. Cuando fijé en él, o sea, en el manto, los ojos, considere. La palabra considerar significa algo así como no solo pensar o observar algo, sino es ver todo lo que eso significa. Considerar es abrazar todo el concepto y buscarle la explicación. Y dice, consideré ver lo que estaba pasando. ¿Sabes por qué ella le dijo que no podía comer? No es que no quería comer leones o víboras o arañas o lo que fuera. Lo que ya no podía comer eran los animales
puros porque habían estado dentro de ese manto o en contacto con animales impuros. Por eso dijo, no puedo comer nada inmundo. O sea, lo que estaba en ese manto ya no podía comer nada, según él, porque incluso un borreguito había estado junto a un animal inmundo. Entonces mi mente empezó bueno, no mi mente, Dios puso en mi mente cómo son a veces las iglesias, cómo dentro de la iglesia puede estar sentado en una iglesia donde se predica Cristo, puede estar sentada una persona prominente en sus negocios, su economía, y al lado una persona humilde o una persona ex presidiario o es drogadicto o es alcohólico o alguien incluso que está luchando contra eso. ¿Sabes por qué? Porque en una iglesia donde Cristo, se predica a Cristo, donde el Espíritu Santo está ahí, no hay distinción, no hay acepción, no hay rechazo, todos están ahí. Y el otro día estaba en una reunión ah, de liderazgo, ¿no? De personas que están ahí a cargo de ciertas cosas y pidieron, a veces el CEO de ahí dice, ¿quieres decir algo? ¿Cómo ha sido tu semana? Algo que tengas que agradecer a Dios, o por qué agradecer a Dios, o sea, todos tenemos algo que agradecer, pero ¿quieres mencionar algo? Y eran de las primeras veces que estaba en la reunión, entonces eran como 40 personas, y todos dijeron algo agradable, algo de lo que estaban agradeciendo a Dios. Eh, entonces, se paró un joven, y cuando se levantó, le vi unos tatuajes en el cuello, ¿no? Y luego le vi los brazos, traía la manga larga, pero alcancé a ver sus brazos, algunos tatuajes. Y se me hizo raro, ¿no? Que estuviera ahí como en la junta. Se me hizo raro, fíjate, me salió lo religioso. Se levantó y él es el encargado de trabajar, le llaman outreach, o personas que trabajan en contacto con las personas que están en la calle. Y él es el encargado de hablar con los expresidiarios o ex gangueros o así, y los invita a formar parte de la comunidad y hace actividades que va integrando a esas personas a la sociedad primero, digo, a la iglesia y a la sociedad. Entonces, él se levantó y dijo, sí, yo le doy gracias a Dios porque tuvimos una reunión y llegaron varios ex gangueros de tal ganga y con otros y oraron unos por otros. Y él estaba diciendo que una ganga, unos muchachos oraron por los de otra ganga y empezó a llorar así, se le salían las lágrimas y no podía ni seguir hablando. Y dice, esto solo lo puede hacer Dios. Y ahí fue cuando dije, wow, recordando esto, pensé, ¿cómo el poder de Dios puede traer personas tan diversas a un mismo lugar cuando estas personas tienen la intención de que todos conozcamos el amor de Dios a través de entender que estamos en pecado, que debemos arrepentirnos y al arrepentirnos podemos disfrutar de la paz que solo Dios puede dar cuando entiendes que Dios ya te perdonó, que Él ya pagó todo. Y él estaba llorando porque dice, en otro tiempo hubiera sido imposible ver a dos grupos de gangas diferentes orar unos por otros. Y él estaba tocado porque dice solo el Señor. Hace 2 semanas él estaba en Washington, en la Casa Blanca, porque hubo una convención de un grupo, un movimiento que están buscando cómo ayudar a los barrios, a las ciudades, cómo resolver el problema de la violencia, qué está haciendo, qué está pasando, qué están haciendo los grupos en busca de la paz, cómo puede el gobierno mezclarse en esa actividad. Entonces, estos grupos van y hablan y proponen, ¿no? Pues este joven, o este hombre como de 35 años, estaba ahí, estuvo en la Casa Blanca. Cuando regresó, yo estaba lo saludé acá, ¿no? Pero cuando regresó, le dije, la verdad, me caes muy bien, me impresiona y admiro, lo que Dios ha hecho en tu vida. Y bueno, porque ya me había contado que él estuvo en la cárcel, había sido ganguero, y dije, ¿cómo Dios puede exaltar a una persona que se humilla delante de él? Y él está mucho más tocado, entre más. Cuando una persona conoce de Dios y reconoce que lo que está logrando es por obra de nuestro Señor Jesucristo, en vez de que el corazón sea gancho, el corazón se hace más humilde. Y él ahora está más humilde porque tenía un enfoque correcto. Dijo, solo Dios me pudo haber llevado allá.
y yo le agradezco a Dios. Eso es un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Es un corazón que no cae en religión, porque un corazón que cae en religión a lo mejor hubiera dicho, sí, pues ya llegué a la Casa Blanca y guau, 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 ¿no? No, dijo, estoy tan agradecido con Dios porque solo Él pudo darme esa oportunidad. La religión trata de hacer crecer el ego, hacer crecer el clasismo, hacer crecer la separación, y esta separación se veía muy clara. Por eso Pedro, cuando vio esta visión, entendió que, o más bien no la entendió aquí, pero fíjate que después vamos a ver los siguientes capítulos, para él fue una revelación que le permitió ver otras iglesias de gentiles junto con judíos y entendió lo que significaba que el Evangelio ahora, la puerta había sido abierta para gentiles, para judíos, para todo aquel que creyera y confesara en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué no solo en el Antiguo Testamento? Porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es el que vino a partir, a dividir, a quitar la pared que separaba a un pueblo de otro. Solo predicar a Jesucristo puede acabar con clasismos, puede acabar con estas prácticas de unos se sientan aquí, otros se sientan acá. Unos de este disfraz aquí, otros acá. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 11 al 15. Me gustó, o sea, cómo Jesucristo nuestro Señor vino precisamente a derribar eso. Dice Efesios capítulo 2 versículos del 11 al 15. Ese por tanto, hablando Pablo, cuando está expresando de cómo esta iglesia o la iglesia de Cristo involucra, envuelve a todas las personas, y la iglesia de Cristo debe predicar el evangelio y debe predicar el arrepentimiento, porque solo predicar el arrepentimiento, es decir, predicar que todos estamos en pecado y que necesitamos arrepentirnos, puede hacer que no haya distinción, que no haya clasismo, porque todos hemos pecado. Dice aquí Pablo diciendo cómo nuestro Señor Jesucristo quitó esas barreras. Dice, por lo tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión. ¿Te acuerdas? Eh, por la llamada circuncisión hecho con mano en la carne. O sea, un proceso humano hecho en la carne. Dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido, que había sido rechazados, dice, perdón, me emociono, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Nuestro Señor Jesús no busca una religión. Cuando a ti te pregunten si estás con nosotros, ¿qué religión eres? No, no tengo ninguna religión. Lo que busco es una relación personal con mi Señor Jesús. Y el decir relación personal es, quiero preguntarle cómo estoy yo, no cómo está el mundo. Quiero acercarme a Jesús y decirle, Señor, ayúdame a quitar lo que no puedo, enséñame qué es lo que no te agrada, convénceme, Señor, de que lo que de que lo que está mal y estoy haciendo no te agrada, Señor. Es una relación personal con Dios, es venir con nuestro Señor Jesucristo, saber que está contigo, saber que no te rechaza, pero que no te quiere así como estás, que Él quiere transformar tu vida para beneficio de ti, no porque Dios ay, no te quiera ver sucio, no, sino porque Dios sabe que una vez que el pecado está fuera de ti, que la culpa está fuera de ti, puedes vivir más tranquilo, puedes vivir en paz. Y qué bonito es estar junto a una persona que ha entendido que no son sus obras, sino que ha sido Jesús. Porque esta persona es franca, esta persona invita, esta persona antoja venir a Jesucristo.
esta persona puede venir ahí. ¿Y sabes qué es lo que hace que una persona antoje venir a los pies de Jesucristo? Bueno, pues que esta persona esté llena del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que escogieron a unos hombres allá en Hechos capítulo 7 para que sirvieran las mesas? Y una de las características que pedían es que estuvieran llenos del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y qué es estar lleno del Espíritu Santo? Que te caigas cada domingo, que hables raro cada domingo, que camines casi flotando cada domingo, que tengas el mejor traje cada domingo. No, estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de la palabra del Señor, porque esta palabra del Señor hace eh, que tengas en tu corazón y en tu mente los pensamientos de Dios, de tal manera que te ayuden a tomar mejores decisiones y buenas decisiones. Si no tienes, si no lees la Biblia, si no escuchas, si no buscas el mensaje de Dios, difícilmente te vas a acordar de la palabra en el momento de la prueba. O sea, eh, de nuevo, ¿te acuerdas que te dije que el enemigo anda ahí como león rugiente buscando no solo a quién devorar, sino a quién chismearle? Bueno, a veces tenemos las mismas luchas con el mismo pecado, con la misma tendencia, porque no hemos encontrado en la palabra de Dios eh, que a Dios no le agrada, porque no hemos leído su palabra. Fíjate cómo Pedro dice que él estaba hablando y predicando el versículo 15 del capítulo 11. Dice, en cuanto comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como, como sobre nosotros al principio. O sea, él empezó a hablar y ya estaba listo para hacer su discurso. Y dice que el Espíritu Santo le dijo, espérate, hacia un lado, y cayó sobre ellos. Y cuando el Espíritu Santo estaba sobre las personas, dice Pedro, versículo 16, entonces me acordé. Se acordó de algo que ya había leído, se acordó de algo que ya había entendido. Cuando tú estás en medio de una prueba, en medio de a punto de, si te acuerdas que a Dios no le agrada, si te acuerdas que Dios murió por ti, si te acuerdas lo que significa arrepentimiento, si te acuerdas qué significa infierno y cielo, si te acuerdas que la sangre de cruz de Cristo fue derramada por ti, si te acuerdas, entonces tienes fuerza para detenerte. Lleno del Espíritu Santo es tener la palabra, meditarla. Tal vez no la entiendes toda y ¿sabes qué? Te confieso algo, en toda tu vida tal vez no la vamos a entender toda. Eh, Porque hay cosas que Dios ha reservado para el día que estemos delante de Él. Para el día que estemos delante de Él te va a revelar su amor. Así es que, ¿quieres dejar de caminar mal? Pídele que te llene del Espíritu Santo a través del conocimiento y del entendimiento de su palabra, a través del entendimiento. Porque entonces sí, te vas a acordar cuando estés a punto de hacer cosas. Aquí se acordó de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahí Pedro dijo, yo me hago a un lado, ahí está el Espíritu Santo, y empieza a hacerlo, ¿no? Dice, además, ¿no? Está sucediendo el milagro, está viendo lo que está pasando, se acordó de las palabras del Señor acerca del bautizo, se acordó de las palabras de nuestro Señor Jesús que le dijo, Juan bautizó en agua, pero yo los voy a bautizar con fuego en el Espíritu Santo. Van a tener más, van a tener convicción, van a tener fuerza, van a tener poder, van a tener todo. Y está viendo esto Pedro y dice que se acordó. Versículo 17. Y si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiera estorbar a Dios? ¿Sabes? Estas prédicas, versículo por versículo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, nos van abriendo el entendimiento, nos van dejando cosas en nuestro pensamiento que nos sirven cuando viene el momento de la prueba. Esto aquí, hay Espíritu Santo, hay fuerza, hay poder. Cuando tú entiendes la palabra, es el Espíritu Santo el que te está hablando y entonces queda grabada en tu corazón.
Cuando hay prédicas que son motivacionales, te emocionan y está bien cuando están bien enfocadas, ¿no? Hay prédicas que pastores muy centrados en el Señor que pueden en una prédica no agarrar un versículo así capítulo por capítulo, pero te hablan del perdón, del amor de Dios, de la cruz y su corazón está tan alineado con el Señor que llevan a muchas personas a los pies de Cristo. Está bien, pero las predicaciones temáticas tienen el problema de que el tema que escogen, si es un tema para que las personas entiendan el pecado, el arrepentimiento y el perdón, está bien. Pero a veces las cosas estas de prédicas temáticas tienen más bien un enfoque religioso, una religión, un promover, un llenar, un traer, un cumplir, un comprar, un vender, y son emocionales y hay muchos, no le quiero llamar predicadores, pero oradores que emocionan a las personas, ¿no? Y las hacen que pongan su dinero, su casa, sus tiempos, sus... Pero cuando viene el momento de la prueba, el momento en el que el diablo viene y les trae mentiras a estas personas que han estado simplemente emocionadas, no se acuerdan de la palabra del Señor. Es más, como la emoción tiene que ver con el momento, pues ya se acabó. Y si un día escucharon una prédica y se emocionaron y dijeron, sí, ya voy a dejar de hacer esto, eh, como no encontraron raíz en la palabra de Dios, sino más bien una emoción, cuando viene el momento de la prueba no tienen de qué agarrarse. Ahora, cuando tú has entendido qué significa la sangre de Cristo, por qué tuvo que venir un Salvador, por qué nuestro Señor Jesús rompió el manto, qué significa, qué significa que su costado haya sido abierto, qué significa que él haya resucitado, qué significa que realmente lo vieron comiendo, qué significan todas estas cosas. Cuando tu entendimiento viene y se enlaza con tu corazón, deja de ser una emoción y se convierte en una convicción. Cuando tu mente y tu corazón están enlazados correctamente, la emoción que se siente, que es bonita, entender algo del Señor y que te lleva a las lágrimas, esa emoción se convierte en una convicción. No quiero volverle a fallar a mi Señor. Es mejor que busques no volverle a fallar a tu Señor que no volverle a fallar a tu familia. Porque el no fallarle a tu familia está en tus fuerzas. Y como tu familia no está en todas partes, le fallas a tu familia. Pero cuando tu convicción es no fallarle a Dios, que ya has entendido que está en todas partes, que conoce todo y que puede todo, entonces dices, no te quiero fallar, Señor. Y, y esta convicción Dios te la va a ir dando poco a poco en cada elemento de tu vida. Este fin de semana, ayer manejando, Dios me llevó de entender esto a las lágrimas, de tristeza, al dolor, a de reconocer mis pecados, a darle gracias y llorar por su bondad, a cantar y gritarle gracias Señor, a pedirle perdón. Eh, Fue una terapia de 4 horas manejando que por poco choco porque cerraba los ojos, Señor, gracias. Ay, me manejando, pero qué bonito, qué hermoso tiempo pasé. Fue tan bonito que quiero establecer como regla de esta iglesia que todos se vayan 4 horas manejando. Busca pasar un tiempo con el Señor. Dios te ama. Dios te ama. Y solo Dios te va a dar fuerza para romper con reglas que se conviertan en acciones. Dios te va a dar la fuerza
para quitarte el disfraz, te va a mostrar una playera. Que la semana que entra, porque yo pensé que iba a poder hacer todo esto, la semana que entra te voy a compartir lo que Dios puso en mi corazón acerca de la playera. Y de nuevo, nada más déjame decirte, una persona puede salir a la calle con una playera que tiene el título, que tiene el nombre de lo que está convencido, ya sea un partido de fútbol, digo, un equipo de fútbol o de algún deporte o alguna campaña. Es más fácil que salga porque está convencido de lo que lleva. Es más fácil que salga a la calle y sea real todo el tiempo a que se ponga un disfraz, porque con un disfraz, pues no creo que te gustaría salir con un disfraz a la calle todo el tiempo, ¿no? Sobre todo si es del hombre araña y ya no tienes, o sea, ya pareces araña más que hombre, pero es mejor, es mejor entender lo que a Dios le agrada que cumplir normas. Es mejor que que tu corazón se convenza y tu mente se alinee de tal manera que ahora tengas convicciones y no condiciones. Porque la religión te pone condiciones. Si haces esto, tienes esto. Y las condiciones son, chocan. Las convicciones te levantan, te dan lugar, te dan prestigio, te dan entendimiento, te dan fuerza, te dan paz. Una convicción de que Dios te ama te va a levantar como nunca te has imaginado. ¿Y sabes por qué estoy seguro que Dios te ama? Porque dice su palabra, que si tú entiendes que estás sucio y le dices, Señor, yo sé que hasta ahorita he traído mi pañal, todo sucio, todo el tiempo conmigo, Señor, ya no quiero estar así, ya no quiero estar así, bendito Dios. Yo sé que tú tomas todo esto, lo tiras lejos, Señor, y nunca más te vuelves a acordar de mi pecado, y me das la oportunidad de comenzar de nuevo, Señor. Me das una nueva vida, me das un nuevo nombre, me das, tú haces nuevas todas las cosas. El Señor Jesús lo dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y el que comenzó la buena obra en ti, la va a terminar, dice la palabra del Señor. Si tú te agarras a eso y le dices, Señor, perdóname, perdóname por todas las cosas que ahora entiendo que no te agradan. Y como sé que tú me puedes lavar, Señor, con esa sangre que derramaste en la cruz, yo te quiero dar gracias por eso. Y quiero decirte que si me permites, quiero ser parte de tu familia, Señor Jesús. Si me permites, si me recibes, Señor, quiero decirte que te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, te entrego todo, Señor. Quiero vivir de hoy en adelante una vida que alabe tu nombre, que exalte tu nombre, para que un día, cuando me presente delante de Dios Padre, me pueda decir, pasa, hijo, estás en casa. Te lo pido en el nombre de Cristo, mi Señor. Si tú has puesto esto en tu corazón, déjame decirte que va a empezar a salir una luz, un brillo, una fuerza en tu mirada, porque ya no hay culpa, porque Dios te perdonó, ya no hay quien te acuse. El acusador salió huyendo. Ahora lo único que tienes que hacer por convicción es buscar agradarle a Dios. Ya no tienes que hacer para que gane. Él ya te amó y te perdonó en este momento. Ahora por convicción vas a cambiar tu forma de pensar, tu forma de ser, tu forma de actuar, porque no quieres volver a traer el pañal. Mis hermanos, los espero la semana que entra. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga muchísimo. Que el rostro de Dios resplandezca en cada familia, en cada persona. Señor, te pido que traigas bendición, sanidad, salud, Señor, paz, protección sobre cada familia representada en este lugar, Señor. Tú, Señor, que eres poderoso para mover montañas. Tú, Señor, que construiste y fabricaste y creaste todo este universo. Tienes poder, Señor, para cuidarlos, protegerlos y guiarlos. Los pongo en tus manos. En el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, mis hermanos. Los espero la semana que entra. Por favor, compartan la conexión. Compartan la conexión. Los espero el domingo que entra y el viernes, si es posible.
Dios los bendiga. Amén.